Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 3. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 3 de junio del 2025, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono abordando el núcleo temático 2, que nos habla sobre el sistema de costos estimados de la producción. Y estimados participantes, iniciamos costo de producción. ¿Qué será el costo de producción? A ver, ¿alguno de los que están presentes sabe qué es el costo de producción? Bueno, el costo de producción no es más que la unión de los tres elementos del costo. Llámese materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o carga fabril, como también se le suele llamar. Los elementos del costo son todos aquellos esfuerzos económicos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo de un bien o un servicio. Favorables, favorables, ¿ok? El cual se desglosa en la estructura de costo mediante tres elementos o grupos, que en este caso son los que ya le mencioné: materia prima, mano de obra y carga fabril o costos indirectos de fabricación. Ahora tenemos los materiales. Y aquí fíjense ustedes, estimados participantes, que estamos haciendo un repaso de lo que fue contabilidad de costos uno y contabilidad de costos 2. Y tenemos que los materiales son los recursos principales de toda producción, los cuales son transformados en productos gracias a la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, que a su vez se clasifican en materiales directos y materiales indirectos. Los materiales directos son los que pueden identificar dentro de la elaboración de los productos terminados. Estos representan los costos principales de los materiales que se utilizan para la fabricación de bienes y o servicios. Tenemos los indirectos. Los indirectos se trata de los materiales incluidos en la producción de los productos. Sin embargo, tiene relevancia relativa ante los materiales directos. Fíjense que abordamos ya lo que son los materiales. Ahora nos vamos a la mano de obra, en este caso directa. Este elemento, estimados participantes, se refiere a los costos del personal. Se requiere a ese esfuerzo físico y mental para llevar a cabo la ejecución de la producción.
Dentro de la mano de obra se encuentran los gastos de nómina, como salario, horas extra, eh, vacaciones, utilidades, cesta ticket, ¿ok? Todos esos conceptos en materia laboral que se pide, yo particularmente los tengo o se conoce dentro de la parte contable como el pasivo máximo. En el pasivo máximo está todo todos los trabajadores de la compañía y allí automáticamente nosotros visualizamos todos esos conceptos, ¿ok? Todos esos conceptos que tipifica y establece el Código Orgánico Tributario, ¿ok? Y que establece también quién, la Ley Orgánica del Trabajo. Todo lo que tiene que ver con trabajadores lo tipifica la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Y su reglamento. Y el Código Orgánico Tributario que tipifica que se cumpla y no se conviertan ilícitos en la violación de derechos que tengan trabajadores y trabajadoras dentro de una entidad, una empresa u organización. Entonces tenemos que la mano de obra también se divide en directa e indirecta. La mano de obra es directa cuando se relaciona directamente con la elaboración de productos asociado con el alto costo de fabricación. Pero también tenemos la mano de obra indirecta, que se basa en un costo sin mayor significancia durante la ejecución de ese proceso de producción, ¿ok? O proceso productivo. Y tenemos por último los costos indirectos de fabricación. Estos costos requeridos en toda fabricación de productos que no pertenecen a los materiales directos ni a la mano de obra directa. Dentro de estos costos indirectos de fabricación tenemos mantenimiento, reparaciones, servicios públicos, seguro y cualquier otro concepto que esté relacionado con los elementos del costo. Estimados participantes, hasta los momentos, ¿alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud? Ok, fíjense ustedes, si no tenemos ninguna pregunta ni ninguna duda ahorita, bueno, continuamos nuestro encuentro síncrono. Y es importante, definición de un sistema de costo. Según Gómez, en el 2018, expresa, los sistemas de costo constituyen un primer intento de planificar los costos que se utilizarán en una determinada operación empresarial. Al tratarse de una planificación de costo, una previsión se anticipa a la que sean los costos reales y que pueden tener modificaciones
y rectificaciones a medida que se vayan ejecutando, o sea, a medida que se ejecuten los procesos y que se han determinado los proyectos de una entidad, de una empresa o una organización. Tenemos el sistema de costo estimado. Los sistemas de costo estimado se constituyen en una técnica muy necesaria, ya que permite saber con anticipación los costos de un proceso de producción y por ende ayudará a tomar decisiones más correctas dentro de una empresa. Además, representa un enorme adelanto en cuanto al control interno y la administración en general. Entonces, costos estimados es estimación. Y aquí básicamente lo podemos como que visualizar cuando nosotros trabajamos con presupuesto. Cuando nosotros trabajamos con presupuesto, automáticamente nosotros decimos, mira, es una estimación hasta que se convierte en una realidad. ¿Y cuando se convierte en una realidad? Cuando, cuando yo tengo facturas que me soporta y me evidencia conocer los costos reales. ¿Ok? Seguimos. ¿Cómo sabemos que estamos en presencia de un sistema de costo estimado? Y básicamente viene siendo por las características. Y Polimeni en el 2018 menciona algunas características que nos ayudará a entender el funcionamiento de los sistemas de costos estimados. Y esas características puede ser la primera. Los costos estimados se obtienen en base a cálculos, cotizaciones y estadísticas anteriores. Se requiere un conocimiento amplio de la industria. Se realiza el estudio antes de iniciar la fabricación de un producto o de un bien. Fíjense ustedes que aquí lo dice que es importante, ¿ok? Entonces, sabemos que costos estimados es estimación y costos reales es que ya yo tengo los montos claros y establecidos, soportados con factura, que es lo que ayuda a determinar a mí cuánto costó. Tenemos otra de las características. Un buen sistema de costos estimados considera el volumen de producción que se necesitará y en base a esta cantidad determinará el precio unitario. Este cálculo deberá coincidir con los costos reales. Fíjense ustedes que dice deberá coincidir. O si hay variaciones, que sean variaciones nítidas, mínimas. ¿Por qué? Porque recordemos que para nadie es un secreto que la inestabilidad económica que tiene el país ha, ha acelerado ese tema inflacionario, que de repente tú cotizas algo hoy en la mañana y te dice un precio y ya a partir de la tarde te dice otro. Entonces, eso
juega un papel vital aquí en en el proceso productivo, en conocer ese sistema para establecer los costos reales. Ok. Otro es el objetivo de los sistemas de costo estimado es determinar lo que puede llegar a costar un producto o un bien. ¿Ok? Ese es el objetivo. El sistema de costo estimado es determinar cuánto puede llegar a costar ese producto. La herramienta principal que se utiliza en este sistema se denomina la hoja de costo estimado. ¿Ok? Eso básicamente es una hoja que te va a ayudar a ti, ¿ok? Como una herramienta a llevar un control de los estimados. Después eso se enlaza con los costos reales y por último, determino esas diferencias si son significativas o no. ¿Alguna pregunta, duda hasta los momentos? Ok, seguimos entonces. Tenemos que hay unas diferencias entre el estándar, entre los costos históricos y los costos estimados. Entonces empezamos con los históricos. Dice, se obtiene después de haber producido el artículo. Son un cómputo final, conociéndose tardíamente las deficiencias del costo. Son datos resultantes, no requieren de ajustes, indica lo que me costó o lo que se invirtió. ¿Ok? Esto es la parte histórica. Y fíjense que la parte histórica se basa con documentación. ¿Y cuáles documentaciones nosotros tenemos pendientes? ¿Ok? Importante también que en los procesos productivos, nosotros tenemos que hacerle seguimiento. ¿Ok? Nosotros tenemos que velar en esos diferentes departamentos que me engloba el proceso productivo, de validar de que esa merma sea mínima, velar de que ese proceso sea eficiente, ¿ok? Y por eso es que es importante la parte de los análisis del costo, porque hay organizaciones que trabajan fuera de la realidad. Y por eso es que en vez de obtener ganancia, obtienen pérdida. ¿Por qué? Porque los costos no se asemejan a la realidad. Tenemos los estimados. Se obtienen antes de elaborado el producto o durante su transformación. Se basa en cálculos sobre experiencias adquiridas y un conocimiento amplio de la industria en cuestión. Fíjense ustedes que es importante que en todo proceso productivo y que la gente que opera conozcan, conozcan a la organización, conozcan a los departamentos, conozcan el proceso.
cuáles intervienen y cuáles no. Otra, es básico considerar cierto volumen de producción y determinar el costo unitario estimado. Otra, debe ajustarse a la realidad y eso es lo que es importante saber y tener monitoreado. ¿Ok? Y otra es, indica lo que puede costar producir un artículo. Y así mismo es. Yo estimo y más o menos sé cuánto va a costar ese artículo. ¿Qué es lo fuerte en Venezuela? El tema inflacionario, que de repente ese costo unitario que yo proyecté un día lunes, ya para el día martes es otra realidad. Y comúnmente eso pasa, ¿en dónde? En los países inflacionarios. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, ya a ustedes se le calificó bajo una revisión y una retroalimentación su actividad sumativa número 1, el cual de verdad quiero felicitar, quiero felicitar a las dos secciones que tengo, San Joaquín de Turmero y Puerto Ordaz, porque una vez más demuestra su responsabilidad en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. De verdad que todos los participantes entregaron sus evaluaciones y para mí eso es satisfactorio. ¿Por qué? Porque ahí se ve un poco el compromiso que ustedes tienen para seguir creciendo, tanto personal como profesional. Como digo yo, prohibido desmayar. Si yo me desmayo y me caigo, me debo de parar y continuar. ¿Ok? Y eso básicamente es parte de las recomendaciones que yo siempre le doy a mis participantes. ¿Ok? Entonces recordemos que estamos en Venezuela, por lo tanto debemos tomar previsiones. ¿Por qué? Porque tenemos con bastante anticipación el plan de evaluación. Tenemos con bastante anticipación las fechas de entregas y tenemos bastante tiempo para nosotros ir desarrollando nuestras actividades sumativas. Como digo yo, con compromiso, con puntualidad, con entrega, con visión investigativa. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, otra cosita importante. Recuerde que estoy completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Está el foro de duda. ¿Por qué? Porque quizás la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tenga el resto de los demás. Entonces, se aclara mediante el foro de dudas. Estimados participantes, ya ustedes están en costos 3. Ya después le queda otro costo por ver. Y wow, o sea, es importante, importante de que se sigan manteniendo como se mantienen hasta ahora en la entrega de todas sus evaluaciones.
Estimados participantes, dudas, preguntas o inquietud hasta los momentos. Ya estamos finalizando. Vamos a ver aquí en los participantes si hay alguna pregunta. Vamos a ver en el chat. No. Ok, no hay preguntas hasta los momentos. Estimados participantes, ya como se los dije, ustedes ya tienen sus notas cargadas de la primera evaluación. Recordemos que la semana que viene empiezan a presentar su segunda evaluación sumativa, ya para complementar un 50%. Recordemos que ahorita en este retiro se abordó ya núcleos de contabilidad de costos 2 y contabilidad de costos 1. Entonces, fíjense ustedes, importantísimo los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y carga fabril. Y bueno, como digo yo, ya a medida que van finalizando cada trimestre, van como quien dice subiendo un escalón más, un escalón que se acerca a la meta y el objetivo que ustedes tienen, que es graduarse. Bueno, ya para ir finalizando, voy a dejar con este pensamiento donde dice: la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es. La vida es un aprendizaje continuo, todos los días aprendemos algo nuevo, sobre todo en este ámbito y en esta carrera como profesionales de la contaduría pública. Todos los días tenemos que aprender de repente mecanismos, procedimientos, interpretaciones de cómo vamos a ejecutar lo que son aspectos quizás puntuales en lo que es la parte práctica como tal. Entonces, bueno, como les digo yo, una vez más, completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud, hacerla por el foro de dudas, ¿ok? Porque quizás la duda que tenga un compañero sea la duda que tenga el resto de sus compañeros. Importantísimo también revisar bien sus evaluaciones antes de subirla. ¿Por qué? Porque a veces me suben evaluaciones que no corresponden a la unidad curricular que yo estoy impartiendo. Y entonces cuando veo, yo digo, ya va, esto no tiene nada que ver con la materia. Sin embargo, dentro de la retroalimentación se les da ese feedback para que ustedes lo tengan presente, revisen y se le da como que la oportunidad para que suban la evaluación, pues. Bueno, estimados participantes, ya con este pensamiento finalizo. Será Dios mediante hasta dentro de 2 semanas, que sería nuestro tercer encuentro síncrono. Dios por delante. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y seguimos en línea desde la virtualidad.